En nuestra historia, numerosos objetos han suscitado fascinación e incluso veneración por las leyendas e historias que se encontraban a su alrededor. Espadas que pertenecen a héroes antiguos, mobiliario y ropajes de grandes personajes o utensilios de uso diario que se guardaban como un gran tesoro. Pero de entre todos estos objetos, las reliquias religiosas son las que más fascinación han generado a lo largo de los siglos, moldeando la historia de los reinos y otorgándole poder y prestigio a quien tenía en su poder una de las reliquias de Cristo. En la Europa medieval se creía que el contacto con los restos de santos o del mismo Cristo tenía virtudes sanadoras y espirituales. De ahí que se desarrollara un intenso tráfico de reliquias, en el que no faltaron los casos de robo e incluso de fraude. La situación llegó a extremos tan disparatados que no resulta extraño que fuese uno de los aspectos especialmente criticados por la Reforma en el siglo XVI. Pero el valor de estas reliquias no solo residía en que los habitantes de la Europa medieval pensaban que estos artículos tenían propiedades curativas y milagrosas. Además, aportaban prestigio a sus poseedores. Por eso los reyes buscaron esas reliquias que les otorgarían la relevancia que buscaban. Poseer una reliquia era visto como un símbolo de poder, tanto para una iglesia como para un reino. Reyes, papas, príncipes y nobles eran los que tenían más acceso a estas insólitas reliquias y las utilizaban para curaciones y para dotar de prestigio a sus reinados o papados. La aparición de las reliquias durante la Alta Edad Media es un acontecimiento histórico que define, ¿no?, la propia Edad Media. El cáliz de Valencia o las reliquias de Santiago de Compostela o las que habían en Oviedo. Bueno, pues no son acontecimientos aislados, no son hechos aislados que suceden aquí en la península ibérica, sino que forman parte, podríamos decir, de un movimiento mucho mayor, un movimiento internacional en el que estaba introducida toda Europa durante esos años, ¿no?, que es esta devoción por las reliquias. La sábana santa, los pedazos de la cruz o las espinas de la corona de Cristo son ejemplos de estas reliquias que movieron al mundo cristiano medieval. Pero esta fascinación por las reliquias por toda Europa no es algo fortuito. Este interés por las reliquias no es algo casual, sino que viene dado porque desde Roma se establece un decreto por el que se obliga a que cada una de las iglesias que se construyan tiene que hacerse sobre una reliquia, ¿no? Tiene que tener una reliquia. Entonces, claro, el hecho de estar en un momento histórico en el que Europa está en lucha permanente, ¿no?, contra el Islam o contra las distintas culturas invasoras, la construcción de iglesias permite esa lucha, ¿no?, permite esa expansión del cristianismo. Desde los distintos sitios de Europa empiezan a pedir reliquias, pues a Tierra Santa, a Roma, para poder levantar iglesias y que el cristianismo, por así decir, se expanda, ¿no? Y en especial en la península ibérica, las reliquias cumplieron un papel fundamental en la lucha contra el Islam y la reivindicación de la fe cristiana. Aquí en la península ibérica fue un elemento fundamental para la Reconquista, porque, bueno, Santiago de Compostela, Oviedo, eran puntos clave para lo que era el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, cuando nace en el siglo IX, en todo lo que es la parte norte de la península, permite esa entrada de esa cristiandad europea, ¿no?, de esa cristiandad moderna en España, y permite, por así decir, la construcción de una serie de iglesias con esas reliquias que van expandiendo el cristianismo y que van permitiendo esa reconquista del cristianismo sobre todo lo que es la península ibérica, con lo cual son un elemento clave. Pero de entre todas las reliquias que podemos encontrar a lo largo de nuestra geografía, hay una que sobresale tanto por el interés del público general, por su significado religioso, como por los datos históricos e empíricos que se tienen a su respecto. Es el Santo Cáliz de Valencia, una copa ceremonial realizada en ágata finamente pulida, que la tradición la sitúa en las manos de Cristo durante la Última Cena, y la arqueología ha demostrado que fue elaborada en una época similar a los sucesos ocurridos en la Biblia. A lo largo de la historia se han identificado hasta 10 griales como auténticos. Hay reliquias en León, en Génova, Dublín e incluso en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero los otros cálices han ido cayendo porque no han pasado el filtro arqueológico. Eran muy posteriores o tenían otra finalidad.
estaban hechos de otros materiales o no cuentan con la historia oral. La reliquia del Santo Cáliz yo me atrevería a decir que es la reliquia más documentada que tenemos de la cristiandad, por encima pues, de la sábana santa o del santo sudario, de tantas reliquias que hay por ahí, de la lanza, de la corona de espinas, ¿no? Pues esta del Santo Cáliz es la más documentada y nos habla de la presencia del Señor en el contexto de esa última cena, cuando Jesucristo instauró el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, hablar del Santo Cáliz es hablar del Señor y es hablar de las raíces de nuestra fe, de la Iglesia, de la fe cristiana. Nosotros tenemos el aval histórico, el aval arqueológico, el aval litúrgico, el aval de la tradición judía. Entonces, lo mejor es que esta copa hable por sí. Diversos estudios se han realizado sobre esta reliquia y sobresale por encima del resto el estudio arqueológico realizado en los años 60 por el profesor Antonio Beltrán. Es el único que ha sido autorizado a desmontar el Santo Cáliz y sus conclusiones avalan del lado de la arqueología y de la historia la existencia de esta copa entre los años 100 y 50 a.C. y su utilización como copa de bendición de una familia judía para celebrar la Pascua. Nadie ha refutado esta teoría, que es una copa de bendición de la típica cena judía. Los judíos celebran la Pascua de Israel, el paso del Señor, y en cualquier familia judía existe una copa de bendición. Esta es la copa de bendición que una familia, creemos que sería por la tradición la familia de San Marcos, dejaría al Señor para poder celebrar la Pascua con los apóstoles. Por lo tanto, tenemos la certeza que es una copa de bendición de la cena judía, de este material, ágata cornalina, que es una especie pues, de mármol traslúcido, y luego tenemos la certeza de que es una copa tallada. Estas afirmaciones realizadas por el profesor Beltrán demuestran el origen de la copa, pero las investigaciones no solo han demostrado su origen en los tiempos de Cristo, sino que gracias a las crónicas reales podemos datar todo el viaje que realizó el Santo Cáliz hasta llegar a la Corona de Aragón, y las rutas que siguió durante varios siglos hasta situarse en su actual ubicación, la Catedral de Valencia. Además, en todos estos documentos se puede vislumbrar la importancia que el propio cáliz tenía en la Edad Media. El cáliz es una pieza apasionante. Y es apasionante porque no solo tiene interés hoy, ¿no? Ni en la Edad Media, ni en el Nuevo Testamento, sino que el interés que ha despertado, la pasión que ha despertado, el deseo por conocerlo, se ha mantenido a lo largo de los siglos siempre vivo. Aparece en el Nuevo Testamento, lógicamente, y a partir de ahí la documentación es muy abundante, de cualquier tipo y por cualquier interés, ¿no? Vemos como los libros de viajes de los primeros viajeros que iban a Tierra Santa, que iban a Jerusalén en busca de las huellas de Jesús, cuando van a los distintos lugares, cuando van a la Basílica de Constantino, hablan de que allí han visto la reliquia y hablan de 4 reliquias, la del madero, la de la esponja, la de la vara y la del cáliz de la última cena. Pero es que luego no deja de aparecer a lo largo de toda la historia. El cáliz de la Catedral de Valencia es una de las piezas más documentadas que se pueden tener. O sea, se documenta pues, en Juan de la Peña, luego en Zaragoza, luego en Barcelona, luego en Valencia. Pero ya no es solo la documentación real, la notarial, sino que incluso es una pieza que aparece en la literatura, o sea, en las leyendas artúricas, en todo lo que era la literatura medieval que acompañaba, ¿no?, a lo que era el Grial, y que se vincula luego más adelante con el cáliz. También es de las poquísimas piezas que podemos ver que aparece en todo lo que es la pintura del barroco, Juan de Juanes, Masip, Ribalta. El Museo de Bellas Artes tiene también documentado el cáliz porque aparece en muchísimas obras y que en la actualidad sigue despertando el interés y el apasionamiento de investigadores que se acercan a la pieza a través de la arqueología, a través de la paleografía, a través de la historia, a través de la pintura, como decíamos, ¿no?, de la música, de la orfebrería. O sea, es que desata pasiones. El cáliz, cuando aparece en un documento en la Corona de Aragón en 1399, es el paso, por así decir, de manos de la Iglesia a manos de los reyes. Ya forma parte del tesoro real, gracias a Martín el Humano, que lo consigue los monjes de San Juan de la Peña, y
En el recorrido de la Corona de Aragón se puede ver también el interés que despierta la reliquia. El interés que tenía Martín el Humano era un interés religioso, era súper devoto de las reliquias, o sea, vivía rodeado de reliquias, estaba obsesionado por conseguirlas. A la muerte de Martín el Humano, sin descendencia, se produce el compromiso de Caspe, que le da el trono a Fernando de Antequera. Pero entre Martín el Humano y Fernando de Antequera aparece una figura apasionante, que es Margarita de Prades, que es la reina viuda, que, claro, se queda sin nada, y lo que hace cuando las reliquias del rey pasan a la capilla de Santa Águeda en Barcelona es llevarse las más importantes. Y ahí empieza una disputa entre los celestinos que custodiaban la capilla de las reliquias, Fernando de Antequera, que era el nuevo rey, y Margarita de Prades, para que le devuelvan las reliquias. Finalmente aparece en escena Alfonso el Magnánimo, que es el rey, que es un gran estratega y que es el que finalmente, gracias a su capacidad negociadora, consigue que Margarita de Prades le devuelva la reliquia, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues viene a Valencia y lo que hace Alfonso el Magnánimo ya no es ese interés religioso, sino que el interés de Alfonso el Magnánimo es, dar una imagen de ser un rey elegido por Dios, ¿no? Al aparecer con sus reliquias da una imagen de que es un rey que ha sido elegido por Dios, que está por encima del bien y el mal, pero no solo eso, pero a él lo que le interesa es la conquista, ¿no? Entonces, para su conquista en el Mediterráneo, una vez ha conseguido el cáliz de Margarita de Prades, lo que hace es utilizarlo como prenda para un préstamo para sus conquistas en el Mediterráneo, con lo cual vemos que las reliquias no es que solo tengan un interés religioso, ¿no? Sino que tienen infinidad de intereses que las hacen un elemento de lo más codiciado durante la Edad Media y fundamental en la Corona de Aragón. Verdaderamente son piezas clave, y sobre todo el cáliz es una pieza clave. A lo largo de la historia se han realizado importantes trabajos de investigación sobre la copa. El profesor Beltrán fue el primero en contextualizar históricamente al Santo Cáliz de Valencia, pero ha sido la última investigación, la del profesor Gabriel Songel, la que viene a demostrar una nueva hipótesis sobre el patrón de diseño utilizado para la configuración del llamado Santo Cáliz. Bueno, pues esta investigación empezó como hace 6 años, buscando contenidos para una exposición sobre las marcas de cantero en Valencia. Las marcas de cantero son marcas que están esculpidas sobre piedra, están documentadas en la historia del arte, y para nosotros son los orígenes del diseño gráfico. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, ver los fundamentos del diseño y comprobar que esos principios ya se manejaban en tiempos de los romanos, de los griegos y especialmente a partir de la Edad Media. Estamos en la ciudad politécnica de la innovación, ¿no? La innovación es intentar dar enfoques nuevos, con el conocimiento que ya se tenía, pero de una forma transversal. Y una lectura transversal es lo que nos ha permitido llegar a las conclusiones que hemos tenido, ¿no? Los análisis compositivos realizados partiendo de los patrones utilizados en la Edad Media para las marcas de cantero vienen a demostrar que el orfebre que realizó aquella reliquia conocía los cánones de diseño y los utilizó para su composición. Esta hipótesis se confirma aún más al comprobar que la inscripción que se halla en la base del cáliz fue realizada siguiendo otro de los patrones de diseño de marcas de cantero medievales. Lo interesante es precisamente hacer cruzar esta información. ¿Cómo es posible que en la Edad Media qué criterios compositivos siguieron para componer el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad? Y en todo caso, cuándo se pudo hacer y quién pudo ser el autor, ¿no? En la Edad Media lo que plantea Fran Riza es que básicamente se manejaron 4 patrones, 4 retículas compositivas, ¿vale? Sobre cada una de ellas elegía unas líneas y marcaba ahí su marca, y luego esta retícula desaparece. La primera sorpresa fue que viendo que la inscripción entraba perfectamente en esta retícula, con lo pequeña que estamos hablando, que son 15 milímetros. Fijaros la coincidencia en lo que es el patrón compositivo. Obviamente, lo que pone ahí estaba geométricamente muy calculado y por lo tanto requería un conocimiento muy exacto de lo que se quería con él. Lo más sorprendente fue que uno de estos patrones que hemos visto, como vemos, coincide plenamente con la composición del cáliz. Cuando tantos puntos geométricos coinciden, es que no hay casualidad.
estaba la intención de hacerlos coincidir. Estamos hablando que una de estas geometrías, en este caso, son las geometrías habituales de la geometría sagrada, que esto también está muy documentado en la historia de la cultura, pero por mencionar lo que es la proporción de la altura del cáliz, el nodo central, cómo coincide en el patrón central, las asas, cómo coinciden con las tangentes de los círculos, demuestra que había un cálculo y un diseño muy pormenorizado de cómo se quería componer el cáliz. Mi sorpresa fue que esto no se había estudiado hasta ahora, por lo tanto pudimos comprobar que aquí había mucho margen de actuación todavía, que había mucho por estudiar. A medida que hemos ido avanzando nos ha llevado a otros datos, ¿no? El siguiente dato lo hemos mencionado, si la inscripción la teníamos en este modelo, en este patrón que es circular, sugería, como hipótesis de trabajo, que podía tener una lectura especular. Por otra parte, esta investigación es la primera que revela el criterio compositivo de esta reliquia venerada en Valencia en particular y por la Iglesia Católica en general. Durante la preparación de un proyecto de investigación sobre las marcas de cantero en la Catedral de Valencia, surge la inscripción sobre el Santo Cáliz. El investigador Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología en la Universidad de Zaragoza, analizó la citada reliquia y dedujo que la inscripción era árabe y que el conjunto del cáliz fue montado entre los siglos XII y XIII. Estos signos que veíamos que podrían parecer hebreo arcaico nos lleva a precisamente uno de esos 72 nombres del nombre de Yahvé. En hebreo no se puede mencionar el nombre de Dios tal cual, tiene múltiples descripciones que son de atributos de la figura de Dios, y una de ellas es Yoshua Yahvé. Qué casualidad que nos encontremos que la descripción se puede interpretar como Yoshua Yahvé, porque viene a significar Jesús es Dios. Que efectivamente algo muy habitual en la cultura hebrea es lo que se llama el tetragrama, como la figura de Yahvé en 4 letras lo concentran prácticamente en 2 letras, que es lo que vemos en la inscripción. Pero una revisión actual, desde el campo del diseño de marcas y las retículas compositivas que las agrupan, ha permitido abrir nuevas hipótesis y nuevos descubrimientos, cuanto menos sorprendentes, sobre el criterio y modelo compositivo o patrón de diseño utilizado, tanto del cáliz como de la inscripción que en él se encuentra. Con esta investigación de Songel se ha demostrado la existencia de un patrón de diseño en el Santo Cáliz y que dicho patrón fue utilizado también en las marcas de cantero del gótico centroeuropeo. Es importante mencionar que el origen del cáliz es esta copa, esto es una réplica en resina, esto es una ágata que es casi translúcida, cuando arrojas algo de luz, como parece que salga fuego del propio cáliz, ¿no? Esto es lo que los arqueólogos, especialmente la investigación de Antonio Beltrán en los años 60, demostró que esto pudo estar en la Última Cena. Es importante mencionar que Antonio Beltrán no era creyente y lo advirtió cuando le encargaron el trabajo de investigación. Y llegó a la conclusión que pudo estar, porque es de una ágata que se genera exclusivamente en la zona de Alejandría y por lo tanto estuvo en Israel en el siglo I. El tipo de copa es de un estilo de la época romana y es de un cáliz de bendición de tradición judía, porque estuvo, como nos transmite la Biblia, en la noche de una Pascua judía. Por lo tanto, a partir de aquí es donde surge. Es en la Edad Media cuando se le añade todo lo que podía ser llamado el relicario. Ahora mismo es toda una misma pieza y por lo tanto todo se concibe como el Santo Cáliz, ¿no? No estaba muy datado, se apuntaba en torno al siglo XIII o XIV, pero vamos a ver cómo hay datos que apuntan que podría haber sido mucho antes por los recursos compositivos que utilizaron. Los análisis compositivos y de proporción, pues como hemos visto, estamos hablando de un cáliz muy pequeño y donde vamos a ver cómo todos los detalles tienen un sentido. Estamos hablando de la Edad Media, una época donde todo era simbolismo, no había nada dejado al azar. Se ha demostrado la relación existente a través del mismo patrón de diseño entre el diseño del conjunto de la reliquia y la inscripción que en ella se encuentra. Ambas demostraciones nos dan una idea del flujo de las ideas y la información en los siglos XII y XIII, así como las influencias de la tecnología del momento. Aquí es donde empezaría la otra parte. ¿Quién pudo ser el autor de esta inscripción y por qué lo planteó así? Esto nos lleva a pues de nuevo, iniciar otro tipo de investigación, ver en la época medieval quién pudo ser, quién hacía dibujos o tenía esquemas que contenían este componente teológico tan importante, y nos encontramos que en un manuscrito que resultó ser de Pedro Alfonso,
pues encontramos en un manuscrito un diminuto inscripción que es precisamente todo un discurso teológico de la figura de Yahvé y de la Trinidad. Importante como analizando o entrando en la figura de Pedro Alfonso, resulta que había sido el rabino de Huesca, se convierte al cristianismo precisamente en la época de Pedro I y Alfonso I Batallador, en los hijos de Sancho Ramírez, y por eso toma el nombre de Pedro Alfonso, los dos lo apadrinan. Había sido cristianizado en la corte de Aragón y es precisamente el que posiblemente pudo ser el inductor de tanto la inscripción de que vemos en el cáliz como de la composición. ¿Por qué razón? Porque como buen rabino tenía todo un conocimiento de la tradición hebrea, como buen estudioso hablaba hebreo, hablaba árabe porque era la lengua franca de aquel momento, más luego tener que demostrar que era más cristiano que nadie, pues argumentó con estos dibujos que para mí son extraordinarios, ¿no? Cómo de nuevo recupera las 4 letras en hebreo que representan al nombre de Yahvé, él lo desarrolla en latín y además desarrolla la idea de cómo en Dios se puede ver en la Trinidad. De nuevo vemos las geometrías utilizadas, los patrones corresponden a lo que se manejaba, con lo cual nos da a entender que este pudo ser el autor de esta inscripción, ¿no? De hecho, entrando un poco en el detalle, partiendo de este dibujo, que por la dimensión, el concepto teológico que nos representa, con las 4 letras de Yahvé, vemos la semejanza que tendría con lo que planteábamos con las iniciales en hebreo, y luego otra teoría que se planteaba, de Agustín Blasco concretamente, en la que podría ser incluso en árabe. Nos encontramos como, según los expertos en inscripciones árabes, permitiría múltiples lecturas, y yo propongo, a partir de la teoría que planteaba Agustín, otro tipo de sílabas que nos llevan un poco a hacer coincidir la idea de que Alá, Aisha, Jesús es Dios, con lo cual, de nuevo, refuerza mucho más el sentido de la inscripción que tenemos en la base. Entrando en la tercera parte de lo que es los detalles decorativos del cáliz, bueno, pues llama la atención que tenemos aquí una cantidad de grabados con una geometría que se llaman lacerías y que son unos nodos que aparentemente, tradicionalmente las lacerías son dibujos sin fin, son nudos que van circulando, pero en este caso son cadenas que están cerradas, ¿no? Y luego tenemos unos dibujos en las asas con unas hojitas decorando y tal. Bueno, pues resultó ser que estudiando lo que se llama el programa iconográfico, vamos a interpretar que todo el conjunto tiene un sentido y por lo tanto vamos a ver cada detalle. Bueno, pues nos encontramos que de entrada el diseño del cáliz coincide plenamente con la moneda que acuñó Sancho Ramírez, padre de Pedro I y Alfonso I el Batallador y Ramiro II. Resulta que los numismáticos, los expertos en monedas, identifican que esta moneda representa al tronco de Jesé. Es como una representación en 3 dimensiones, en este caso en 2 dimensiones, de lo que luego va a ser el cáliz. Tenemos un vástago con una cruz arriba y lo que son las ramas del vástago representan el Salmo de Isaías del tronco de Jesé, que anuncia la venida de un Mesías. Fijaros la coincidencia con la composición del cáliz, con las asas, obedecen exactamente a la composición en la moneda. En vez de la cruz, lo que tenemos sería la copa del cáliz. Si está anunciando un Mesías y con la celebración de la última cena tenemos la venida del Mesías, de nuevo la coincidencia del mensaje es extraordinaria, ¿no? Y encima eso le da sentido porque las ramitas son las hojitas que vemos en los laterales del cáliz. Por lo tanto, claro que tenía un sentido absolutamente todos los detalles que vemos en el cáliz. Lo interesante de la investigación, un documento que los historiadores que conocían y que está traducido, está transcrito, pero curiosamente no se había publicado, no se había visto. Este documento es conocido por el relicario de San Juan de la Peña. ¿Qué ocurre? Que no estaba en los documentos habituales de la Corona de Aragón, porque se hizo en La Rioja y estaba en un monasterio en La Rioja. El documento en sí, como hemos visto, llama la atención porque tiene unos huecos en el centro, son columnas, hay diferentes manos, hay diferentes letras en diferentes proporciones y, bueno, pues parecía dar a entender que había un criterio gráfico con el que se compuso este texto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de nuevo aplicando los principios de diseño gráfico, aplico la ley de Tishold,
decir que esta ley se descubrió en 1958, anteayer prácticamente, que lo que hacía era analizar muchos manuscritos en la Edad Media, cómo se habían clasificado. Este hombre era un diseñador gráfico y analizando composiciones gráficas, lo que ya hoy llamaríamos maquetación, pues sacó una serie de pautas geométricas. Bueno, pues este manuscrito la cumple exactamente. ¿El criterio cuál es? Que las dobles páginas trabajamos con las diagonales, que aparecen unas verticales y que esos son los que nos dan la proporción de la caja de texto tal cual lo conoceríamos ahora mismo, ¿no? En una proporción áurea nos daría la altura de la caja y vemos que de nuevo este texto ha sido muy estudiado. La maquetación es de una extraordinaria exactitud y una perfección que, de nuevo, como veíamos con la composición del cáliz, pues realmente llama la atención, ¿no? A partir de aquí se planteaban varias hipótesis, que esto es lo que realmente llevó tiempo, ¿no? Porque, claro, curiosamente, en los detalles que aparecen compositivos que más llaman la atención es, desde luego, una mayúscula muy grande, se puede entender como alfa. Hay una omega que es de un texto posterior, pero que podría ser una transliteración de alfa y omega, en realidad es una omicron, pero podría ser alfa, omega, principio y fin. Llama la atención que las tres letras finales del texto, lis, están separadas, están muy separadas, mucho más separadas que el resto del texto planteado, ¿no? Y que luego hay muchas mayúsculas en el universo que genera todo este texto. Y además está insertado en el libro original, que es además del siglo X, donde en un hueco en blanco en la letra C está insertado esto. Por lo tanto, partiendo un poco de que tenemos un documento que había sido compuesto, podría haber habido un criterio compositivo no explícito, pero sí implícito. Y aquí es donde continuó la investigación, precisamente analizando referentes de aquella época, incluso de siglos anteriores, con toda la tradición de mensajes ocultos, más o menos evidentes, y esto nos lleva a observar cómo las firmas papales, lo que se llaman los benevaletes, que eran una especie de visto bueno, eran unos ejercicios de composición tipográfica que llamaríamos ahora, donde cada papa, sobre una N mayúscula, hace la composición del benevalete, jugando con los ángulos que generan unas verticales y unos ángulos, ¿no? Y cada papa tenía su particularidad. Con estos criterios es como desarrollamos sobre el texto original, el que vimos, ver cómo se podría producir este tipo de composiciones, ¿no? Nos encontramos que en este documento empezábamos con la C, porque es donde está inserto el documento del relicario, y uniéndolo con la primera A del texto y las letras lis, que es en el que acaba el texto, tendríamos un cáliz. Resulta que en el glosario, que es el diccionario de la época, el diccionario del siglo X, este texto es del siglo XI, con lo cual ya se utilizaba el término cáliz, y ahora veremos como exilis, que es el de piedra preciosa en todo caso, está también recogido en la E, en el diccionario, en las hojas posteriores. Bueno, pues resulta que con la composición de cáliz, orientando hacia Jerusalén y hacia San Juan de la Peña, resulta que tenemos el cáliz, lápiz exilis en el otro eje, utilizando la I que está en este bloque y utilizando los lis, y además apuntando hacia domini en los dos ejes, con lo cual nos encontramos cáliz, lápiz exilis, domini, un cáliz de piedra preciosa del Señor. Nos encontramos con una referencia implícita a lo que es el cáliz que pudo estar incluido en este relicario, con lo cual convierten a este documento histórico en una referencia que menciona, aunque sea de una forma implícita, a lo que es el Santo Cáliz, ¿no? La importancia de estos descubrimientos ponen de manifiesto varias cosas. Primero, que las marcas de canteros son la prehistoria del diseño de marcas. Segundo, que la concepción global del diseño en la que el mismo patrón es utilizado en las partes y en la totalidad de la obra. Tercero, se demuestra la existencia de patrones geométricos complejos de diseño ya en el siglo XII y XIII. Cuarto, estas marcas tienen un carácter universal al estar presentes por toda la geografía española y europea. Quinto, que existen conexiones entre canteros y sus descendientes en varios países. Sexto, que existen conexiones de canteros europeos que trabajaron en Valencia y otras ciudades españolas y europeas al encontrar las mismas marcas en Valencia y en otras catedrales europeas.
Y séptimo, se demuestran las influencias artísticas y la transferencia del conocimiento y la tecnología de la construcción en el medievo. Estas conclusiones se extrajeron del primer estudio del Santo Cáliz por parte de Gabriel Songel, pero también cabe destacar que tras las últimas investigaciones sobre el Santo Grial de Valencia, podemos afirmar al 100% que tanto el cáliz como la inscripción en su base se compusieron utilizando patrones de diseño propios de las marcas de cantero. El cáliz corresponde a un programa iconográfico en el que cada detalle tiene su significado. La investigación de Songel ha sido la última llevada a cabo sobre el Santo Cáliz de Valencia, un estudio que adelantó 300 años la primera referencia a este objeto sagrado. Por supuesto no será la última, habrá muchas más en el futuro. Investigaciones que contextualizarán y ajustarán todavía más la existencia de este grial a lo largo de los siglos. El Cáliz de Valencia es el objeto sagrado más documentado e investigado de la historia, y todos los estudios nos indican que estamos ante una de las reliquias legítimas del cristianismo. Lo sea o no, ahí cada uno saque sus conclusiones, lo que no se puede negar es que ningún otro posible santo cáliz del mundo responde con tanta exactitud a la historia como el de Valencia.